Dicen que hay vergüenzas que no le pertenecen a quien las carga, sino a quienes las imponen, y que el peso más cruel no es el del pecado cometido, sino el del juicio ajeno, ese que cae sobre los hombros de los inocentes con la ferocidad de una tormenta que no distingue entre el culpable y el que simplemente tuvo la desgracia de estar ahí. Catalina lo sabía aquella noche, aunque no tuviera palabras para nombrarlo, aunque el frío le entumeciera los dedos y la lluvia le aplastara el cabello contra la frente como una sentencia húmeda y definitiva. Lo sabía porque había visto en los ojos de sus vecinos algo mucho más antiguo que el rencor. Había visto el alivio de quienes señalan a otro para no tener que mirarse a sí mismos. Tenía 23 años y un hijo de 3 meses. Eso era todo lo que el pueblo de Valsenda necesitaba saber para condenarla. No preguntaron por las circunstancias, no escucharon el nombre del hombre que la había prometido amor y luego había desaparecido como el humo entre los dedos. Simplemente convocaron esa asamblea silenciosa y feroz que tienen los pueblos pequeños cuando deciden que alguien ya no es de los suyos, y le indicaron con gestos y con palabras que no eran necesarias más explicaciones. Debía marcharse antes de que amaneciera. Ella recogió lo poco que tenía en un atillo de tela parduzca, una muda, el camisón del bebé, una pequeña imagen de la Virgen que le había dado su madre antes de morir y algunas monedas que apenas alcanzarían para 2 días. Envolvió al niño con la única manta seca que encontró. Lo apretó contra su pecho con una fuerza que tenía más de desesperación que de ternura, y cruzó el umbral de la casa donde había nacido por última vez, sin mirar atrás, porque sabía que si miraba atrás se caería al suelo y ya no volvería a levantarse. La lluvia esa noche no caía en vertical, sino en diagonal, empujada por un viento que bajaba de las montañas con la crueldad impersonal de las cosas que no saben lo que hacen. El camino de tierra que salía del pueblo se había convertido en un río de barro rojizo que chupaba los zapatos con cada paso, como si la propia tierra quisiera retenerla o castigarla. No estaba claro cuál de las dos cosas. Catalina avanzaba sin dirección precisa, solo alejándose porque alejarse era lo único que tenía permitido hacer. El bebé dormía milagrosamente, con esa serenidad absoluta que tienen los recién nacidos que aún no comprenden el mundo suficiente como para temerle. Ella lo miraba de vez en cuando en esos instantes breves en que el relámpago iluminaba el camino y encontraba en ese rostro pequeño y tranquilo la única razón concreta para seguir poniendo un pie delante del otro. Le había puesto por nombre Diego, como su abuelo, un hombre al que nunca conoció, pero del que su madre le contaba que había sido justo y bueno en un mundo que no lo ponía fácil. Pero antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás acompañando esta noche. Me encanta saber desde qué rincón del mundo se escucha esta historia, así que escríbelo ahora, mientras seguimos adelante juntos. Fue entonces cuando apareció el carruaje. No lo oyó antes de verlo porque la lluvia ahogaba todos los sonidos, de manera que de pronto estaba ahí, enorme y negro en la penumbra, con 2 faroles encendidos que parpadeaban en la oscuridad como los ojos de algún animal nocturno detenido en medio del camino. Los caballos resoplaban con impaciencia y los cascos golpeaban el barro con ese ritmo sordo que tienen las bestias grandes cuando se les pide que esperen, mientras el cochero la observaba desde su altura con una mezcla de confusión y lástima que no supo cómo disimular. Dentro del carruaje, don Rodrigo de Alcántara llevaba más de 1 hora en silencio, mirando por la pequeña ventana ovalada el paisaje que la tormenta había convertido en un cuadro oscuro e informe. Era un hombre de 38 años, con el rostro de alguien que ha aprendido a no esperar nada de la vida para no llevarse más decepciones, con unas manos fuertes y unos ojos grises que tenían la costumbre de ver todo sin revelar nada. Regresaba de una visita a los notarios de la ciudad capital, donde había pasado la tarde firmando papeles que ponían en orden una herencia complicada y una serie de deudas que su hermano menor había dejado tras de sí como migajas de una vida irresponsable y sin escrúpulos.
La vio antes de que el cochero tuviera tiempo de advertirle. Una figura pequeña en medio del camino, empapada, con un bulto envuelto en tela apretado contra el pecho, caminando con esa determinación extraña y silenciosa que tienen las personas que ya no tienen nada que perder. Algo en él, algo que no sabría nombrar ni entonces ni después, se negó a dejarlo continuar. Golpeó el techo del carruaje con los nudillos 2 veces y cuando el vehículo se detuvo con un crujido de madera y cuero empapados, asomó la cabeza por la ventanilla y observó a aquella mujer que no le pedía nada, que no lo miraba, que simplemente seguía caminando como si el carruaje de un marqués fuera tan irrelevante como una piedra más en el barro. No había en ella súplica alguna, y fue precisamente eso lo que lo detuvo. Que no pidiera nada, que no levantara los ojos hacia él, que siguiera adelante como si la dignidad fuera lo único que le quedaba y estuviera decidida a no soltar ni esa. Don Rodrigo abrió la puerta del carruaje lentamente, dejando que la lluvia le mojara los hombros del abrigo oscuro, y en voz lo suficientemente alta como para atravesar el ruido del agua, pronunció una sola palabra. «Deténgase». Catalina se paró, no porque tuviera miedo, sino porque en esa voz había algo que no era una orden, sino algo más parecido a una pregunta, y hacía tanto tiempo que nadie le hacía preguntas que no supo cómo ignorarla. La hacienda de Valcóndor se alzaba a 3 leguas del camino donde el carruaje se había detenido, al final de un sendero flanqueado por cipreses tan altos y oscuros que parecían centinelas de algún reino anterior al de los hombres. Era una construcción severa de piedra ocre, con ventanas largas y estrechas que miraban al mundo con la frialdad de quien ha aprendido que el mundo no merece demasiada confianza. Rodeada por jardines que en algún tiempo debieron ser espléndidos y que ahora sobrevivían con esa dignidad melancólica de las cosas bellas que nadie cuida, pero tampoco termina de abandonar. Catalina la vio aparecer entre la lluvia y pensó, sin poder evitarlo, que era el tipo de casa que podía salvarte o destruirte, y que tal vez ambas cosas fueran lo mismo. Don Rodrigo no le había explicado mucho durante el trayecto. Le había dicho que en la hacienda había trabajo para una costurera, que la gobernanta le asignaría un cuarto pequeño pero decente, y que el niño podría quedarse con ella mientras cumpliera con sus obligaciones. Lo había dicho con esa voz plana y directa de los hombres que han aprendido a mantener sus generosidades en el terreno de lo práctico para que no se confundan con afecto, mirando hacia la ventana opuesta como si las palabras que salían de su boca fueran un asunto de poca importancia. Catalina lo escuchó en silencio, con Diego dormido en su regazo, y no dijo gracias ni nada, porque las palabras correctas para ese momento no existían en ningún idioma que ella conociera. La gobernanta se llamaba Doña Presentación y llevaba 19 años al servicio del marqués con la dedicación austera de quien ha convertido la lealtad en una religión personal. Era una mujer de unos 50 años, delgada y erguida como un junco de invierno, con el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía mantenerle la expresión severa por pura tensión mecánica. Cuando vio aparecer a Catalina en el umbral de la entrada principal, mojada y con el bebé en brazos, dejó escapar un suspiro que decía, sin necesidad de palabras, todo lo que pensaba sobre aquella situación. Los criados murmuraban naturalmente. Las casas grandes tienen sus propias corrientes subterráneas de rumor y especulación, y la llegada de una mujer joven con un hijo sin padre, reconocido era el tipo de acontecimiento que alimentaba esas corrientes durante semanas. La cocinera le comentó a la lavandera que el marqués había perdido el juicio. La lavandera se lo comentó al mozo de cuadra, y el mozo tuvo la prudencia de no decírselo a nadie, porque llevaba suficientes años en la hacienda como para saber que los asuntos del marqués no eran asunto de nadie más. Pero los susurros existían, flotaban por los pasillos como polvo en un rayo de luz, y Catalina los sentía aunque fingiera no escucharlos. Su cuarto estaba en el ala este de la hacienda, junto a la sala de costura, y era pequeño pero seco y limpio, con una cama de hierro,
una mesita de noche y una ventana que daba al jardín trasero donde crecían rosales salvajes que nadie había podado en años. Colocó a Diego en el centro de la cama, lo observó dormir un momento con esa mezcla de agotamiento y amor incondicional que tienen las madres cuando por fin pueden bajar la guardia, y luego se sentó en el borde del colchón y se permitió temblar durante exactamente 2 minutos, porque se había prometido a sí misma que no iba a derrumbarse más de lo estrictamente necesario. Don Rodrigo, mientras tanto, se había encerrado en su despacho con una copa de brandy que no bebía y una serie de pensamientos que no conseguía ordenar. Llevaba años gobernando la hacienda con una eficiencia fría y metódica que le permitía no pensar demasiado en las cosas que dolían, en el hermano menor que había desaparecido dejando deudas y escándalos a su paso, en esa promesa de matrimonio que él mismo había roto 5 años atrás porque descubrió que era incapaz de ofrecerle a nadie la cercanía que el matrimonio exigía, en esa sensación persistente de estar viviendo dentro de una casa que era suya, pero no le pertenecía del todo. No sabía por qué había detenido el carruaje aquella noche, y esa ignorancia le resultaba más inquietante que cualquier respuesta posible. Los primeros días, Catalina cumplió con sus tareas con una precisión silenciosa que desconcertó incluso a Doña Presentación. Cosía con una habilidad que iba mucho más allá de lo necesario para remendar sábanas y uniformes de servicio, con esa concentración absoluta de quien ha aprendido que el trabajo bien hecho es la única forma de hacerse indispensable cuando no se tiene nada más que ofrecer. Cuando terminaba sus horas de costura, recogía a Diego, lo paseaba por el jardín trasero entre los rosales sin podar y le hablaba en voz baja sobre cosas que el niño no entendía pero que parecían tranquilizarla a ella más que a él. Fue durante uno de esos paseos cuando don Rodrigo la vio desde la ventana de su despacho. No estaba buscando nada, simplemente miraba el jardín con la distracción de quien lleva demasiado tiempo contemplando el mismo paisaje sin verlo. Realmente, cuando la figura de Catalina entre los rosales le llamó la atención con una insistencia que no supo cómo ignorar. Había algo en la forma en que cargaba al niño, en la inclinación de su cabeza mientras le hablaba, que tenía la extraña cualidad de hacer que el jardín, descuidado, pareciera menos abandonado, como si la presencia de alguien que todavía creía en algo fuera suficiente para devolverle vida a lo que llevaba años muriendo lentamente. Don Rodrigo apartó la vista, dio un sorbo largo a la copa que llevaba horas sin tocar, y se dijo a sí mismo que había sido una decisión perfectamente razonable darle trabajo a aquella mujer, y que no había en ese pensamiento ninguna razón para que le latiera el corazón de esa manera. Hay conversaciones que no comienzan con palabras, sino con silencios, con esa clase de silencio cargado y consciente que se instala entre 2 personas cuando ambas saben que están a punto de cruzar una frontera que no deberían cruzar y ninguna de las dos tiene todavía el valor suficiente para dar el primer paso. Así fue como empezó todo entre Catalina y don Rodrigo. No con una declaración ni con un gesto dramático, sino con el silencio de 2 semanas en las que sus caminos se cruzaban brevemente en los pasillos de la hacienda, en el jardín al atardecer, en el umbral del despacho, cuando ella iba a entregar la ropa remendada y ninguno de los dos sabía qué hacer con la incomodidad que dejaba cada uno de esos encuentros breves y torpes. Fue don Rodrigo quien rompió el silencio primero, aunque lo hizo de la manera más indirecta posible, como hacen los hombres que quieren acercarse a algo sin admitir que lo desean. Le preguntó sobre la costura. No sobre ella, no sobre el niño, no sobre aquella noche de lluvia en el camino, sino sobre la costura, con esa evasión elegante de quien elige el tema más neutral posible para iniciar una conversación que en el fondo no tiene nada de neutral. Catalina respondió sin levantar los ojos del bordado que tenía entre manos, con frases cortas y precisas que no invitaban a continuar, pero tampoco cerraban del todo la puerta, y don Rodrigo se encontró escuchándola con una atención desproporcionada para la poca importancia del tema, como si las palabras en sí mismas fueran lo de menos y lo que realmente le importara fuera el sonido de esa voz que hablaba sin adornos y sin miedo.
Diego fue, como el outline de su historia lo indicaba, el puente que ninguno de los dos habría construido por voluntad propia. Era un bebé de temperamento apacible y ojos enormes y oscuros que miraban el world con una curiosidad sin prejuicios que resultaba difícil resistir incluso para los corazones más endurecidos, y don Rodrigo, que había decidido desde el primer día que el niño no era asunto suyo, se descubrió un martes por la tarde en cuclillas frente al pequeño, dejándole agarrar su dedo índice con esa fuerza sorprendente e instintiva que tienen los bebés, sin saber cómo había llegado hasta esa posición ni qué se suponía que debía hacer ahora. Catalina lo observó desde el umbral de la sala de costura con una expresión que no era exactamente ternura, pero se le parecía demasiado como para ignorarla. Fue en esos intercambios pequeños donde comenzaron a conocerse de verdad. Él descubrió que ella tenía opiniones firmes sobre casi todo, que no las suavizaba por cortesía ni las disfrazaba de preguntas para no parecer irrespetuosa, que cuando algo le parecía injusto lo decía con esa honestidad directa de las personas que han perdido demasiado como para seguir malgastando energía en las formas. Ella descubrió que él era más curioso de lo que aparentaba, que detrás de esa fachada de frialdad calculada había un hombre que leía con voracidad, que sabía los nombres de todas las plantas del jardín abandonado, y que a veces, cuando creía que nadie lo miraba, se quedaba parado frente a ciertas puertas de la hacienda con una expresión de cansancio tan profundo que parecía cargado por algo mucho más antiguo que la fatiga del cuerpo. La biblioteca estaba en el ala norte de la hacienda, una sala larga y fría con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo y una chimenea que alguien encendía cada mañana sin que nadie se lo pidiera. Por pura fuerza de la costumbre, Catalina entró una tarde a devolver un libro que doña Presentación le había pedido que recolocara en su sitio. Y fue entonces cuando lo vio. Un retrato al óleo colgado entre dos ventanas, enmarcado en madera dorada con esa solemnidad un poco pretenciosa de los retratos de familia que quieren imponer más de lo que recuerdan. Era el retrato de un hombre joven, de unos 20 y tantos años, con el cabello oscuro ligeramente ondulado, los ojos claros y una sonrisa que tenía algo de encantador y algo de evasivo al mismo tiempo, vestido con las ropas de alguien que ha nacido en la abundancia y lo sabe. Catalina se quedó inmóvil frente a él durante un tiempo que no supo medir, con el libro apretado entre los dedos y el corazón golpeándole el pecho con una urgencia que no entendió al principio, hasta que la entendió de golpe y entonces prefirió no haberla entendido. Conocía esa sonrisa. Conocía esa manera particular de inclinar la cabeza, ese gesto leve de la comisura derecha que subía un poco más que la izquierda, como si el mundo fuera un chiste privado cuya gracia solo él podía apreciar completamente. Alejandro. El hombre del retrato era más joven, más pulido, más envuelto en los ropajes de la buena cuna, pero era él sin ninguna duda posible. Era el hombre que le había prometido matrimonio en la feria de San Mateo, que la había visitado durante 5 meses con la regularidad y la ternura suficientes como para que ella bajara la guardia, que había desaparecido sin una carta ni una explicación cuando el embarazo ya no podía ocultarse. Catalina soltó el libro sin darse cuenta y el ruido sordo que hizo al caer sobre las tablas del suelo retumbó en la biblioteca con más peso del que debería tener la caída de un simple libro. Don Rodrigo apareció en el umbral segundos después, atraído por el sonido, y encontró a Catalina de pie frente al retrato de su hermano con una palidez que hacía que la piel de sus manos pareciera de papel, y en sus ojos una mezcla de reconocimiento, de rabia contenida y de algo que él no supo nombrar en ese momento, pero que le heló la sangre de una manera que ningún invierno de la meseta había conseguido jamás. Miró el retrato, miró a ella, y en el espacio de ese segundo comprendió algo que todavía no tenía todas sus piezas, pero que ya tenía la forma suficiente como para resultar devastador. Hay verdades que no llegan de golpe, sino en capas, como esas heridas profundas que al principio no duelen porque el cuerpo no ha terminado de comprender lo que le acaba de ocurrir.
Y solo cuando la conmoción inicial se retira aparece el dolor verdadero, ese que no tiene remedio fácil ni posición que lo alivie. Don Rodrigo pasó la noche después de la escena en la biblioteca con esa clase de verdad instalándose en él por capas, sentado en su despacho frente a la chimenea apagada, repasando una y otra vez los fragmentos que había ido recogiendo sin saberlo durante semanas. La fecha en que Alejandro había abandonado el país, el tiempo que llevaba el bebé en el mundo, el modo en que Catalina había palidecido frente al retrato con el reconocimiento inequívoco de quien ve el rostro del hombre que le destruyó la vida. Las piezas encajaban con esa precisión cruel e inapelable de las cosas que no admiten otra interpretación posible. No era la primera vez que Alejandro dejaba un rastro de daño detrás de sí. Don Rodrigo conocía bien esa costumbre de su hermano menor, esa capacidad particular para aparecer en la vida de las personas con el encanto suficiente como para que bajaran la guardia, tomar lo que quería y desaparecer antes de que llegara el momento de responder por las consecuencias. Las deudas con los notarios de la capital, los rumores que llegaban desde distintas provincias, los nombres de personas que nunca cobraron lo que se les debía. Todo formaba parte del mismo patrón que don Rodrigo había intentado durante años compensar en silencio, como si su propia rectitud pudiera equilibrar la balanza que su hermano inclinaba constantemente hacia el lado del daño. Pero esto era diferente. Esto tenía el rostro de un niño de 3 meses y el nombre de una mujer que había caminado sola bajo la lluvia porque nadie en su pueblo había tenido el valor de preguntarle el nombre del padre. Buscó a Catalina a la mañana siguiente con esa determinación fría de quien ha tomado una decisión durante la noche y necesita confirmar lo que ya sabe antes de actuar. La encontró en el jardín trasero, como casi siempre, con Diego en el brazo izquierdo y los ojos puestos en los rosales sin podar con esa mirada distraída de quien está mirando algo y pensando en otra cosa completamente distinta. Don Rodrigo se acercó despacio, sin saludar, y cuando estuvo suficientemente cerca para que ella no tuviera que alzar la voz, le preguntó simplemente: «El hombre que se fue, ¿cómo se llamaba?». Catalina no se sobresaltó, no fingió no entender la pregunta. Lo miró durante un segundo largo y grave, y luego dijo el nombre con esa calma quebradiza de quien lleva meses practicando cómo pronunciarlo sin que le temblara la voz: Alejandro. «Se llamaba Alejandro de Alcántara», dijo, y aseguró ser el hijo segundo de un marqués. El silencio que siguió fue de la variedad que ocupa el espacio físico, que se puede sentir entre los cuerpos como algo tangible y pesado. Don Rodrigo no dijo nada durante lo que pareció un tiempo muy largo, y Catalina lo observó con esa atención aguda de quien ha aprendido a leer los silencios de los hombres, poderosos porque de esa lectura puede depender su siguiente movimiento. Cuando él habló, lo hizo con una voz que tenía la textura de algo que se ha roto por dentro, pero se mantiene en pie por pura fuerza de voluntad. «Es mi hermano», dijo, como si las 3 palabras fueran en realidad una condena que acababa de pronunciar en voz alta por primera vez. Catalina dio un paso atrás, no de miedo, sino de la necesidad física de reorganizar el mundo que acababa de cambiar de forma ante sus ojos. Había llegado a esa hacienda sin saber nada. Había aprendido a sobrevivir en ella sin hacerse demasiadas preguntas sobre la generosidad improbable del hombre que la había recogido del barro. Y ahora descubría que el destino, con esa ironía brutal que a veces adopta, la había llevado directamente al corazón de la familia del hombre que la había destruido. La rabia llegó después, como siempre llega la rabia verdadera. No como un estallido, sino como una marea que sube lentamente y que cuando alcanza su altura máxima es imposible de contener sin que algo se rompa. Le dijo cosas que llevaba meses sin poder decirle a nadie. No con gritos, sino con esa voz baja y templada que es más difícil de ignorar que cualquier alarido, mirándolo a los ojos sin apartar la mirada, con Diego apretado contra su pecho como si el niño fuera tanto el origen de su dolor como la razón por la que todavía estaba de pie. Le habló de las promesas, de los 5 meses de visitas, de la mañana en que fue a buscarlo,
y encontró la habitación vacía y una patrona que le dijo que el señorito había partido sin dejar dirección. Le habló de la aldea, de las puertas cerradas, del camino bajo la lluvia, con esa precisión implacable de quien no está buscando compasión, sino simplemente poniendo los hechos en su lugar, porque alguien de ese apellido necesitaba escucharlos. Don Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él no intentó defenderse ni disculparse en nombre de su hermano, porque era inteligente suficiente para saber que ninguna de esas dos cosas tenía sentido, y porque en algún lugar profundo de su conciencia llevaba años sabiendo que el momento de pagar por los daños de Alejandro iba a llegar de una forma u otra. Lo que no había calculado era que ese pago llegaría en la forma de una mujer con un bebé en brazos que tenía la particularidad de hacerle sentir, por primera vez en muchos años, que la frialdad con la que había construido su vida era en realidad una forma muy refinada de cobardía. Fue 3 días después cuando Alejandro llegó. El carruaje entró por el sendero de cipreses sin previo aviso, con esa despreocupación característica de quien siempre ha dado por sentado que las puertas se abren para él, y el sonido de sus pasos en el vestíbulo principal tuvo la capacidad inmediata de alterar el aire de toda la hacienda como lo hace la llegada de una tormenta antes de que caiga la primera gota. Doña Presentación lo recibió con la rigidez de quien no aprueba pero no tiene autoridad para negarse, y mandó avisar al marqués con la urgencia discreta de quien sabe que algo va a estallar y prefiere no estar en el centro cuando ocurra. Catalina, que estaba en la sala de costura con Diego dormido en la cunita que alguien había colocado junto a la ventana, oyó esa voz en el pasillo, esa voz que conocía con la intimidad involuntaria de quien la ha escuchado pronunciar su propio nombre, y sintió que el suelo de su aldea aquella noche de lluvia que lo había empezado todo. La redención no llega anunciada con fanfarrias ni con la solemnidad de los grandes gestos. Llega, casi siempre, en el instante exacto en que un hombre se encuentra ante una decisión que nadie más puede tomar por él, en ese segundo preciso en que el pasado y el futuro se miran a los ojos y uno de los dos tiene que ceder el paso. Don Rodrigo lo supo cuando entró al salón principal y encontró a su hermano Alejandro de pie junto a la chimenea encendida, con esa postura de falsa despreocupación que había perfeccionado durante toda una vida de escaparse de las consecuencias, sonriendo con esa sonrisa que la mitad del mundo encontraba encantadora y la otra mitad reconocía como lo que era. La sonrisa de alguien que calcula siempre cuánto puede tomar antes de que alguien se dé cuenta. Los dos hermanos se miraron durante un momento largo e inmóvil, y en ese silencio cabían 20 años de historia, de lealtades tensadas hasta el límite y de una paciencia que aquella tarde había llegado definitivamente a su fin. Alejandro habló primero, como siempre hacía, atacando antes de que lo atacaran con esa agilidad verbal de quien ha sobrevivido tantas situaciones comprometidas que el descaro se le ha vuelto un instinto. Dijo que había venido a recoger su parte de la herencia paterna, que los notarios le debían todavía una revisión de las cuentas, y lo dijo con el tono de alguien que espera que esas palabras sean suficientes para llenar el espacio y que nadie haga preguntas incómodas. Don Rodrigo lo dejó terminar, con esa paciencia nueva y peligrosa de quien ya no tiene nada que perder fingiendo, y luego le preguntó, con una calma que era más amenazante que cualquier grito, si recordaba el nombre de Catalina Fuentes, de la aldea de Valsenda, y si recordaba también el nombre del hijo que había dejado en el mundo sin dignarse a reconocer. El rostro de Alejandro hizo varias cosas en rápida sucesión. Primero intentó la confusión, luego el reconocimiento fingidamente tardío, luego algo que pretendía ser arrepentimiento pero que tenía demasiado poco peso para serlo de verdad. Dijo que aquello había sido un malentendido, que la muchacha había exagerado la seriedad de lo que hubo entre ellos, que él nunca le había prometido nada en términos formales, y cada palabra que salía de su boca era una palada más de tierra sobre algo que ya estaba bastante enterrado. Don Rodrigo escuchó todo eso sin moverse, con las manos apoyadas sobre el escritorio y los ojos fijos en su hermano con esa mirada gris y quieta que los criados más antiguos de la hacienda conocían bien y que significaba que la tormenta no había llegado todavía
pero ya estaba muy cerca. Fue entonces cuando Catalina apareció en el umbral del salón. No había venido a buscar un escenario dramático ni a reclamar nada en voz alta. Había venido porque doña Presentación le había dicho que el marqués preguntaba por ella, y porque en algún lugar de su interior sabía que ese momento era inevitable y que posponerlo no lo hacía menos real, sino simplemente más largo. Alejandro la vio y algo en su expresión cambió de manera casi imperceptible. Ese leve endurecimiento de quien reconoce que la situación ha dejado de estar bajo su control. Catalina no lo miró a él primero, sino a don Rodrigo, buscando en su rostro alguna indicación de lo que se esperaba de ella. Y lo que encontró en esos ojos grises no fue la frialdad de las primeras semanas, sino algo completamente distinto. Algo que tenía la textura de una decisión ya tomada y de una promesa que todavía no tenía palabras. Don Rodrigo se dirigió a su hermano con esa voz que ya no buscaba convencer, sino simplemente establecer la verdad de manera que no admitiera revisión posterior. Le dijo que Diego, el hijo que había dejado en el mundo, llevaba el apellido de Alcántara en la sangre, aunque nadie se lo hubiera dado todavía en el papel, y que esa deuda no se saldaba con silencio ni con la distancia de varios meses de fuga. Le dijo que la herencia paterna que venía a reclamar estaba condicionada al reconocimiento legal del niño, que él personalmente se encargaría de que los notarios lo formalizaran, y que si Alejandro prefería marcharse de nuevo sin firmar nada, que se marchara, pero que no esperara que las puertas de la hacienda de Valcóndor volvieran a abrirse para él. Lo dijo sin rabia visible, sin el temblor de la emoción descontrolada, con esa serenidad devastadora de los hombres que han encontrado finalmente el lugar donde plantar los pies y no piensan moverse. Alejandro se fue aquella misma tarde. No hubo escena final, no hubo reconciliación, ni lágrimas, ni promesas de enmienda. Simplemente recogió el pequeño equipaje que había traído, firmó los documentos que don Rodrigo le puso delante con la precisión eficiente de quien quiere terminar cuanto antes, y subió a su carruaje con esa ligereza característica de los que cargan poco porque nunca han considerado que nada merece demasiado peso. El sonido de los cascos alejándose por el sendero de cipreses fue el sonido más limpio que había escuchado la hacienda en muchos años. Como el silencio que queda después de que una tormenta larga termina por fin y el aire huele distinto. Esa noche, Catalina encontró a don Rodrigo en el jardín trasero, de pie entre los rosales sin podar, mirando el cielo con esa expresión nueva que todavía no terminaba de reconocer del todo en su propio rostro. Se acercó sin hacer ruido y se quedó a su lado sin decir nada durante un tiempo que no contaron, y fue él quien habló primero, con una voz que tenía la vulnerabilidad extraña y honesta de alguien que ha dejado caer un escudo que llevaba demasiados años cargando. Le dijo que la hacienda necesitaba a alguien que supiera cuidar de las cosas vivas, que los rosales llevaban años esperando que alguien se tomara la molestia de creer en ellos, y que Diego merecía crecer en un lugar que tuviera jardines en lugar de soledades. No le dijo todo lo que sentía, porque los hombres como él no aprenden a decirlo todo de una sola vez, pero dijo lo suficiente, y Catalina, que había aprendido a leer los silencios con más precisión que la mayoría de las personas lee las palabras, entendió el resto. La hacienda de Valcóndor se fue llenando de vida con la lentitud paciente de las cosas que crecen de verdad. Los rosales del jardín trasero florecieron aquella primavera con una abundancia que los criados más antiguos no recordaban haber visto, y doña Presentación, que nunca habría admitido en voz alta que se había equivocado en su juicio inicial, empezó a dejarle a Catalina las llaves de los armarios sin que nadie se las pidiera. Diego aprendió a caminar entre los macizos de flores con esa seguridad confiada de los niños que saben, sin que nadie les haya tenido que explicarlo, que el suelo bajo sus pies es firme y que las personas que los rodean no van a ninguna parte. Y si esta historia te llegó al corazón, si encontraste en ella algo que reconociste como tuyo, no te vayas todavía. Dale like,
Comparte este video con alguien que necesite creer que el destino a veces sabe exactamente lo que hace. Y suscríbete para que las próximas historias lleguen a ti antes que a nadie más. Porque hay muchas más puertas cerradas esperando a que